todos y muchas gracias, Jetta. Muy buenas tardes a todos. Les pedimos por favor colocar sus micrófonos en silencio y nuestra recomendación es que tengan la pantalla en Speaker View de manera que puedan ver con mayor precisión al expositor. Como parte del proyecto de Art Influencers, hoy tenemos a Patrick Dillon con nosotros. Para mayor referencia, en el chat de esta exposición podrán ver las hojas de vida de tanto Patrick como de Humberto. Humberto Vélez es licenciado en Derecho y Ciencias Políticas por la Universidad de Panamá y estudió cinematografía en la Escuela Internacional de Cine en San Antonio de los Baños, en Cuba. Es artista, curador y ha trabajado como crítico de arte y cine. Ha estado viviendo en Europa en los últimos 30 años y no hizo más que llegar a Panamá y la Academia Interamericana se aprovecha de semejante evento y lo captura para beneficio de nuestros estudiantes. Su obra performática se ha presentado en museos internacionales tales como el Tate en Londres, el Centro Pompidou en París, Art Gallery de Ontario en Toronto, y en insólitos espacios públicos como el Puente de las Américas. Yo me puedo imaginar poder presenciar cada una de esas presentaciones y es una locura. Humberto ha sido invitado a múltiples bienales de arte y en el 2018 el Senado francés le otorga una importante medalla por su trabajo en las artes. Humberto, las palabras sobran, no alcanzan, no tengo realmente qué decirte para agradecerte todo lo que estás haciendo por nuestros estudiantes. Y en el día de hoy, como ya dijimos, tenemos al arquitecto Patrick Dillon, que hablar de él en términos generales se hace muy difícil. Es una persona con un resumen maravilloso. De verdad que me causa mucha gracia la manera como inicia su hoja de vida, porque él dice ser originario del pueblo de Gamboa. Imagínense ustedes, Sonian, el señor Dillon. Él obtiene su licenciatura en arquitectura en Arizona State University, en Phoenix, en el año 76, y su maestría en arquitectura en el 78. Luego de eso entró al taller de arquitectura de Ricardo Bofill, una de las figuras claves de la arquitectura del siglo XX, en Barcelona, donde colaboró durante 10 años en el diseño y construcción de proyectos de arquitectura, urbanismo y paisajismo en España. Francia, Italia, Argelia, Holanda, Estados Unidos, Camerún, Arabia Saudita, Marruecos e Irak. Entre los años 1984 y 1987 fue director del Departamento de Diseño del Taller en la Oficina de París, Francia. En 1987 fundó con el arquitecto Jean Degassés la firma de arquitectura y planificación Architects Associés con sede en París, que se enfocó en los sectores vinícolas y turísticos, desarrollando proyectos en Francia y Sudáfrica. En 1994 regresó a Panamá para integrarse a la empresa Dillon Construction Inc., desde la cual dirigió obras civiles, portuarias, viales y de infraestructura energética. En 1999 fundó la firma In Situ S.A., enfocada en el diseño y ejecución de proyectos de arquitectura y planificación para clientes privados e institucionales, incluyendo el Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales, la UNESCO, la Unión Europea y la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. Entre los proyectos de planificación y arquitectura en las cuales ha colaborado están el Plan Maestro de Desarrollo para las áreas de Sherman, San Lorenzo, la Cinta Costera 1 y 2, el Plan de Manejo de Panama Ports y el Biomuseo, para el cual el arquitecto Dillon lideró el equipo de arquitectos ingenieros ejecutivos en representación de Gehry Partners, desde el inicio del proyecto en el año 2001 hasta su entrega en el 2011. De verdad que para nosotros es un honor y un privilegio estar en compañía de estas dos personas maravillosas que en el día de hoy compartirán con ustedes su conocimiento y experiencia. Muchísimas gracias. Le paso el micrófono a Humberto.
Muchas gracias, Yeta. Yo quiero, ante todo, agradecer y siempre a los alumnos, alumnas de 11º y 12º de la AIP, los Art Influencers. Este proyecto está dedicado exclusivamente para, al principio para ellos y luego para todos los amigos de los Art Influencers. Son un grupo maravilloso interesado en las artes y por eso estamos todos aquí. También están acompañándonos, y esto es importante, antiguos participantes de este proyecto, como conferencistas, como personas que pueden ayudarnos en todo lo que son artes. Está Ana Elena Garús, está Silvia Escamillo Amarillo, también está Fernando Bocanegra. También tenemos aquí la participación especial, un gran amigo, uno de los grandes pintores de Panamá, Brooke Alfaro, también nos está escuchando, está aquí presente, así que muchísimas gracias a todos ustedes. Y vamos a empezar con Patrick. Patrick, a ver, ¿dónde estás? ¿Cómo estás? A ver. Perfecto, Patrick. Ya, perfecto. Patrick, vamos a ver. Patrick, ¿cómo comenzó tu interés por la arquitectura? ¿Cómo fue eso? ¿Cuál fue el origen de todo? Bueno, definitivamente la arquitectura me interesó siendo uno de 4 hermanos con padres constructores. Mis padres fundaron la empresa Dillon Construction en el año 1956. Era una empresa que manejaban crecimos yo y mis 3 hermanos en este ambiente de la construcción en efectivamente el pueblo de Gamboa. Era normal que de alguna manera todos pensamos, yo y mis 3 hermanos, pensamos que algún día, después de estudiar, volveríamos a trabajar con nuestros padres, algunos arquitectos, ingenieros, etc. Una pregunta sobre esto. Gamboa. Enséñanos, Gamboa. Dinos cómo fue que Gamboa realmente impactó todo en tu vida, ¿no? En relación con tu propuesta arquitectónica. Gamboa. ¿Qué significa Gamboa? Bueno, Gamboa, tal como escribió el filósofo y el fenomenólogo Gaston Bachelard en su libro La Poética del Espacio, él decía que la casa es nuestro rincón del mundo, es nuestro primer universo, un cosmos en todo el sentido de la palabra. Para mí, eso describe Gamboa. Gamboa era mi rincón del mundo. ¿Dónde queda Gamboa? Pues tú sé que tienes algunas imágenes. Gamboa, preséntanos Gamboa, por favor. De acuerdo. La presentación, share screen. Share screen. Aquí. Gracias, Patrick. Aquí estamos. Ok, Gamboa. ¿Dónde está Gamboa en lo que fue la antigua zona del canal? Bueno, justamente, en primer lugar, déjeme un momentito explicar este mapa de la antigua zona del canal. Lo que estamos viendo aquí, este borde, okay, que va del Pacífico al Caribe, todo esto era el Panama Canal Zone, como se dice, y básicamente lo que era es la cuenca del Canal de Panamá. Era un área protegido, 5 millas de ambos lados del canal mismo. Y entonces, en la confluencia del río Chagres y el canal está situado el pueblo de Gamboa. Gamboa es un pueblo de una cadena de pueblos que se extienden desde Colón hasta Balboa. Era una serie de pueblos que estaban ubicados en función a la infraestructura del Canal de Panamá. En ambos extremos tenemos los puertos de Cristóbal y de Balboa, por ejemplo. Luego tenemos las esclusas, Gatún, Pedro Miguel, Miraflores. Y tenemos en Gamboa la división de dragados. Entonces, estos pueblos fueron pensados para la gente que trabajaba en cada uno de estos sitios. ¿Y cómo eran los lugares en Gamboa? ¿Cómo eran esos lugares, esos pueblos, esas casas de Gamboa?
Bueno, esta es una vista justamente de Gamboa recién. Aquí vemos en primer plano el río Chagres y el canal, obviamente el barco pasando en la distancia. ¿Correcto? Y esta es una visión, una casa. Acuérdense que Gamboa fue construida en los años 30. Antes de la existencia del aire acondicionado en Panamá, en la zona del canal específicamente. Así que es una arquitectura que fue imaginada para poder vivir relativamente cómodamente dentro de un entorno tropical, húmedo, con temas sanitarios, de vectores, de enfermedades, etcétera, etcétera. Y aquí vemos el approach, o sea, la idea, el concepto de la vivienda típica de la zona del canal en esa época. Una estructura de concreto eleva encima entonces la vivienda principal, típicamente de madera. Aquí, como ven, todos son mallas, porque justamente se tenía que ventilar naturalmente la casa. Un techo de 4 aguas, da sombra, protege de la lluvia, techo de cobre, etc. Entonces, esto es una arquitectura emblemática específicamente de la zona. ¿Cómo era? Y hay un conjunto de más viviendas en los años 30 en Gamboa. ¿Y David Gamboa, bueno, en ese momento estabas interesado o no estabas interesado en la arquitectura? ¿Cómo fue que llegaste a la arquitectura a través de ese paisaje, a través de esos pueblos? Sí. Sí, mira, yo viví 4 años de mi vida antes de la llegada del aire acondicionado a Panamá y a la zona del canal. El aire acondicionado llegó a la zona del canal en el año 57. Y antes de eso, yo vivía en una casa como una de estas. Esta arquitectura lo que permite es justamente estar en contacto con la naturaleza. Así que de alguna manera, subliminalmente, yo me iba disfrutando de esta arquitectura en donde uno está en contacto con su entorno, sin distracciones. Recuerda, era antes del internet, antes del celular, incluso en nuestra casa ni había televisión. Así que había que estar en la calle y en este entorno tropical, y uno entendía ese entorno desde la casa. Así que en el momento era simplemente una vida de Huckleberry Finn y Tom Sawyer, pero años más tarde reconocí. Patrick, ¿y esas imágenes entonces de qué era la naturaleza? ¿Nos las podías enseñar, por favor? Disculpa, la naturaleza. Sí, exactamente. Esos espacios verdes, quizá con mar, ¿no? Para que entendamos un poquito la atmósfera. Sí. Bueno, primero, volviendo a esta imagen, tenemos un movimiento de tierra significativo para justamente ubicar las casas en el paisaje. Es un paisaje ininterrumpido, no hay propiedad privada. Entonces, todo esto eran casas de empleados de la compañía del canal. Esta es una visión de los años 30. Hoy en día, obviamente es distinto. Hoy en día es algo así. 80 años después, prácticamente 100 años después, tenemos árboles de 80, 100 años. Y este es el ambiente actual de Gamboa. Una arquitectura que funciona perfectamente bien 100 años después de que se creó en Gamboa hasta hoy en día. Totalmente permite una integración en el ambiente. También está la arquitectura. ¿Disculpa? Sí, no, correcto, porque que yo quería, sobre todo me impactó cuando conversamos anteriormente, la arquitectura que nos estás mostrando ahora y también la naturaleza. Por ejemplo, recuerdo que nos enseñaste una imagen del patio de la casa, también de las playas, ¿no? De cómo era tu vida en ese sentido, ¿no? Que te tocó muchísimo. Bueno, aquí estamos aún en
esto es un pueblo en Gamboa. Gamboa no era únicamente ciudadanos norteamericanos que habían llegado de Norteamérica para instalarla en la zona del canal, sino también hubo comunidades indígenas. La comunidad de Yapurú y San Antonio eran comunidades y son aún comunidades en Berá. Entonces hay una arquitectura indígena que es muy importante. O sea, yo reconozco en esta arquitectura una respuesta a las condiciones tropicales que yo tengo la sensación que fue una inspiración para los arquitectos norteamericanos que diseñaron la tipología tropical en Gamboa. O sea, este es un espacio dentro de una de las estructuras en Berá. Y el pueblo de Eyapurú, a la mano izquierda aquí tenemos el cacique que falleció hace un par de años, Antonio Zarco. Pongo esta imagen porque Antonio Zarco es Emberá y creo que los Emberá, al igual que las otras naciones indígenas, tienen una relación muy, muy cósmica con el entorno. Entienden perfectamente bien cómo vivir, cómo desarrollar. Hasta el punto a los astronautas que fueron a la Luna. Y ellos vinieron a Gamboa y fueron entrenados por Antonio Zarco en la sobrevivencia en un bosque tropical. Por si acaso al retornar a la Tierra se hubieran quedado parados en un sitio como esto. Esta imagen era el entorno mío de niño hasta los 17 años viviendo en Gamboa. Detrás de la casa, por donde fuera, este era nuestro campo de juego. Es aquí donde aventuramos a divertirnos en la selva. Hay un tema aquí que para mí también es muy importante. La selva es un lugar en donde tú no puedes estar distraído, porque está lleno de cosas que te pueden dañar. Entonces, es un lugar, es una experiencia muy intensa cuando se aventura dentro del bosque. Yo quiero comentar que yo sé que me has dicho a mí también de que esa experiencia en la selva, la imagen que nos mostraste hace un momento, te marcó muchísimo porque te creó una idea de la experiencia de vivir en el momento, la experiencia de disfrutar todo lo que ocurría en un momento determinado. Yo quería que avanzáramos un poco a ver los estudios tuyos, después de ver este lugar maravilloso, Gamboa, toda la naturaleza, los estudios posteriores, como cuando saliste de Panamá en Estados Unidos, ¿cómo fue esa formación? Bueno, después, o sea, permíteme nada más pasar al otro bioma que para mí era muy importante. Yo quería hacer la conexión aquí con justamente la presencia del mar en Gamboa, en la selva, mediante los barcos que pasaban constantemente. Pero el otro bioma que me afectó mucho de niño es el mar. Es otro espacio en donde uno no puede distraerse, al igual que la selva. Entonces me fui de este bioma. Aquí tenemos la cuenca, una foto satelital con Gamboa en la confluencia. Y me fui a este bioma, que es el desierto del sudeste de Estados Unidos, para estudiar arquitectura. Esto es Arizona. Solamente para decirlo, antes de que tú fueses al desierto de Arizona a estudiar, tú fuiste un surfer, fuiste un surfero, entonces también. Totalmente. Disculpa. Esto es para mí vital. Esto ha sido algo muy importante para mí. Como digo, yo comencé a surfear cuando era un teenager y aún surfeo y aún me meto con mis hijos haciendo exactamente esto. Así que es fundamental para mí. Del agua a la arena, cuéntanos de Arizona y tu educación allí. Sí. Bueno, del agua y también de la selva, porque la selva es muy intensa, la selva está siempre encima, está siempre ahí, te agobia, ¿no? Estás inmerso en esa verdura que te pica y etc.
El desierto es obviamente el contrario. Aquí en Arizona pude presenciar la arquitectura de este gran genio, Frank Lloyd Wright, que venía del este de Estados Unidos a Arizona, cercano a donde yo estaba estudiando, y creó este lugar maravilloso utilizando materiales del lugar. Creó una arquitectura moderna, eterna, bellísima, en este lugar que se llama Taliesin West, que era su estudio y luego una escuela de arquitectura. Usando estos espacios maravillosos dentro del contexto del desierto. El desierto también del sudoeste de Estados Unidos tiene esta arquitectura. Es una arquitectura prehistórica de los pueblos que habitaban antes de la llegada de los europeos a América. Y es un lugar, es una arquitectura muy inspiradora, al igual que la arquitectura de los Emberá en los trópicos, en nuestros trópicos. Y después de Arizona, entonces fuiste a Europa, ¿correcto? Sí, yo cuando terminé mis estudios, había negociado con mis padres un viaje a Europa antes de volver a Panamá para trabajar en la empresa. Así que yo fui de viaje, pero llevé por si acaso mi portafolio debajo del brazo, porque había soñado con trabajar con algunas personas que habían sido algunos profesores míos. Por si acaso encontraba un trabajo en el camino. Y una de las empresas que me interesó muchísimo era el taller de arquitectura en Barcelona, hoy en día conocido como el taller de arquitectura de Ricardo Bofill. Aquí tenemos una serie de imágenes en la fila de arriba y al centro de una arquitectura que ellos estaban haciendo. Además de esta arquitectura basada en la cultura catalana, era un equipo muy interesante para mí. Yo no tenía interés en irme a una empresa de arquitectura realmente en esa época, pero el taller de arquitectura era un equipo de gente creativa. Había arquitectos, ingenieros, pero también cineasta, bailarina, actriz, matemática, poeta, escritor, y todos en equipo creaban estos edificios que yo nunca había imaginado la arquitectura como tal. A mano izquierda, la muralla yo creo que es importante también mencionar de que Bofill es uno de los arquitectos más importantes en lo que se refiere al posmodernismo, ¿no? Y que fue, bueno, una experiencia maravillosa. ¿Cómo se llaman los proyectos que están en la hilera superior? Ese es un proyecto muy, muy famoso. A la izquierda está la Muralla Roja y Xanadu, que está en el pueblo de Calpe, en el Mediterráneo, al sur de Barcelona. La imagen central es la ciudad en el espacio. O sea, es una idea. No sé si conocen, por ejemplo, la arquitectura de Moshe Safdie en Habitat, que se hizo en las Olimpiadas de Montreal en los años 60. Era un poco así, una ciudad vertical. También en Arizona, Paolo Soleri, trabajando en su Arco Santi, etc., estaban en esa época, en los años 60, pensando en arquitecturas gigantescas, monumentales, que serían ciudades internas, ciudades en un solo bloque, una serie de bloques. A mano derecha, en la fila de alto, está Walden 7 y al fondo, el edificio rojo, y en primer plano el taller de arquitectura, que es donde trabajé durante 8 años. En la fila... Patrick, sí. Sabemos que tú trabajaste también en África, en el norte de África. ¿Podrías enseñarnos esos proyectos maravillosos en el norte de África? Sí. Justamente un par de meses después de haber llegado al taller, y definitivamente pues me aceptaron, me encontré con la hermana de Ricardo, Ana Bofill, que es matemática,
Y fue por casualidad en agosto del 78, así que son prácticamente 42 años en este mes que llegué a Barcelona. Y muy pronto fui a este lugar en el suroeste de Argelia, en la frontera con Marruecos, este pueblo que se llama Béchar, a este sitio en el Sahara. El taller había conseguido un proyecto de pueblos agrícolas con el gobierno argelino en la frontera de Marruecos y Argelia. Y este es el pueblo de Béchar donde fui a trabajar. Este es un paisaje donde íbamos supuestamente a estar diseñando pueblos agrícolas. Entonces, esta imagen no es el desierto de Béchar, este es un pueblo que se llama Gardaya. Nosotros estábamos interesados en entender o ver qué es lo que íbamos a proponer como propuesta arquitectónica. Y obviamente en el norte de África y en muchas partes del mundo, la casa patio, la plaza tipo patio está por todos lados. Y nos interesó mucho saber de dónde esto había venido. Hay un arquitecto egipcio de nombre Hassan Fatih, escribió un libro que se llama Arquitectura para los Pobres, y él habla de cómo es que se generó, o sea, la génesis de la casa patio. Él dice que el hombre prehistórico en Europa ubicaba a Dios en la tierra, encima de una montaña, en un bosque, en el mar. Pero el hombre árabe, para el hombre árabe, este era la tierra y era el lugar de los jinn, de los demonios. Aquí no había manera de ubicar a Dios. Entonces, para ellos Dios estaba en el cielo. Entonces, la casa patio se genera para mantener los jinn para afuera y pusieron siempre una piscina de reflejo en medio del patio para que Dios, el cielo, en el cielo se reflejara dentro de la casa. Y bueno, esto es una manera muy poética. Esto entonces tradujo en una serie de diagramas inspiradas en diseños de las ciudades ideales del Renacimiento italiano. Íbamos a implantar ciudades nuevas de la nada en medio de los ambientes que hemos visto. Entonces, una serie de dibujos. A mano derecha aquí ven la trama de Béchar por aquí, y luego la ciudad lineal, que son estos dibujos. Y este es el tipo de arquitectura que estábamos proponiendo para esta ciudad agrícola. ¿Y cómo fue el resultado final de Perfecto? Ese es el resultado final, correcto, ¿no? Bueno, exactamente. Entonces, esto es un ejemplo de uno de los proyectos que mientras yo estuve ahí se había realizado. De nuevo, una arquitectura cuadrada, las arcadas, mucha sombra, para justamente protegerse del entorno que es efectivamente muy, muy fuerte. Lo que pasa es que muy pronto estando ahí me di cuenta que realmente esta era la arquitectura del sur de Argelia, del desierto. La gente del desierto no son agricultores, sí estábamos supuestamente haciendo pueblos agrícolas en medio del desierto. La gente que vive en el desierto son pastores y siguen sus rebaños de cabras por todo el desierto en busca de pasteo, y esto es como viven. Y de hecho es una arquitectura genial. Para mí es esta arquitectura, uno ve la esencia de lo que es la arquitectura. Una estructura clara, un envoltorio claro que te cree un ambiente donde tú vives relativamente bien en estas condiciones. Entonces,
en un momento yo tuve un encontrón con un coronel de la Fuerza Aérea argelina, porque estábamos trabajando en lo que era realmente una zona militar, porque en esa época Argelia y Marruecos están en conflicto y bueno, éramos un poco, era el jefe, era un coronel, entonces él entró y, bueno, vamos a decir que se puso mal el asunto y me di cuenta que efectivamente la idea de hacer pueblos agrícolas en el desierto, en la frontera de Marruecos, era como de establecer la presencia de Argelia en ese punto. Y pedí que me permitieran volver a Barcelona. Yo sé que después trabajaste de hacer este proyecto también, fundaste junto con otro arquitecto una firma en París, en el centro de París, en la Île-de-France, y que tuvieron también otro tipo de proyecto de planificación en otras partes de Europa e inclusive en Sudáfrica, ¿no? Cuéntanos un poco para ir avanzando. Ahí veo también otros proyectos maravillosos, tipo modernistas también, ¿no? Sí. Eso, sí, correcto. Sí. Pongo este mosaico aquí también nada más para decirles que o sea, al volver a España, a Barcelona, me puse a trabajar en este tipo de proyectos. Los tres de arriba y a mano izquierda son viviendas sociales de producción masiva empleando tecnologías de construcción de prefabricación. Cuando yo estuve ahí y hoy en día se ha construido más de 500,000 metros cuadrados de viviendas sociales de esta manera. El de abajo también con el Cloverleaf, por ejemplo, es también de vivienda social. Las otras imágenes en el centro del dibujo y a mano derecha es un concurso que yo dirigí para el taller que se ganó, era para la mezquita de Bagdad de Saddam Hussein, una mezquita para 50,000 personas que hubiera sido la mezquita más grande del mundo en el momento. Y a mano izquierda abajo es el río Turia, que era una recuperación, un proyecto paisajístico dentro del antiguo cauce del río Turia, unos 12 kilómetros de largo, insertando este jardín dentro de la ciudad de Valencia. Entonces, como dices, después de 10 años con el taller, salí y con un amigo fundamos nuestra empresa en París. Y el primer cliente que tuvimos era para hacer este proyecto aquí. Él era el inventor de la Nouvelle Cuisine, se llama Michel Gerard, estaba en la cubierta de Time, etc. Y él nos inició en este trabajo de viñedos. Hicimos 7 bodegas en el sur de Francia y en África, y siempre nos interesaba pues esta integración de la arquitectura tradicional en estos paisajes sublimes, ¿no? Era siempre un caso de construir dentro de unos paisajes protegidos, muy valiosos, y también una arquitectura existente que era siempre muy potente. Por ejemplo, el Chateau Bachin en el camino de los castillos en Bordeaux. Perdón. Y porque aquí arriba, pues en el País Vasco, en el sur de Francia, en la frontera de España, frente a los Pirineos, también esto es una bodega de vino que está totalmente enterrado en el cerro con solamente este edificio que es la residencia del dueño encima. Y por último, este proyecto aquí se llama Vergelijking, es en Sudáfrica, cerca de Ciudad de Cabo. Este proyecto está ubicado en una finca de 15,000 hectáreas y nuestro encargo consistía no solamente de construir la bodega, que de hecho está enteramente enterrada en el cerro para no impactar el paisaje, pero también fuimos encargados de indicar dónde sembrar los viñedos. Yo quiero ahora que, por favor, Patrick, Sí. hablemos sobre Panamá. Sí. Por lo que yo he visto, Vamos allá. has tenido estos proyectos maravillosos, que saliste de Estados Unidos, trabajaste con Bofill también, un gran arquitecto reconocido,
antes del taller, después de su propio taller, grandes megaproyectos, que parece una cosa maravillosa, trabajar en Europa, también en África, en los contextos, siempre trabajando en nuevos contextos. Pero ahora regresaste a Panamá y, por favor, háblanos de tu obra en Panamá. De acuerdo. Humberto, para hablar de la obra, tengo que hablarles de esta experiencia porque efectivamente dejé la arquitectura para meterme finalmente con la constructora. Hace 5 años, al volver, en el 94, me puse a trabajar en la construcción. Y lo pongo porque era una experiencia fundamental para la arquitectura que iba a venir. Porque cuando llegué a Panamá estaba realmente sin mucha idea de cómo proceder con la arquitectura. Y trabajar la construcción realmente me cambió completamente ese asunto. Esta es una imagen dentro de la refinería de Bahía Las Minas, que era el primer proyecto en el cual trabajé. Lo que pasa es que me recordaba arquitectura. Todo lo que hice en esos años me recordaba arquitectura, que hubiera sido un SUC. Esta es la construcción de un muelle en el estero de David y estos pilotes hincados ahí me recordaban al Crown Hall de Mies van der Rohe en Chicago. Las tablas estacas aquí para crear la pila del puente de San Lorenzo sobre el río San Pablo en Soná me recordaban la gran mezquita de Samarra en Irak que había visitado cuando estaba diseñando la mezquita. Esto en el siglo, en el año 900 y tanto, era la mezquita más grande del mundo y era la influencia para la nueva mezquita. Entonces, este es el puente sobre el río San Pablo, una imagen casi a punto aquí de cerrar entre los dos. Y construir el puente sobre el río San Pablo fue muy importante para mí porque yo vivía en Santiago, pero los fines de semana yo fui a surfear en Santa Catalina y era mi reconexión realmente con lo que más me gustó y me gustaba y me gusta, que es el surf. Y un atardecer, de estos maravillosos atardeceres de invierno, de febrero, con el sol que se pone, no sé, como una canción de Jimi Hendrix, no, Purple Haze, Purple Sky, etcétera, etcétera. Vi algo en la distancia hacia el oeste y decidí irme el día siguiente para investigar y era este lugar, es el Punta San Lorenzo en el sur de Bravos. Yo encontré al dueño del terreno y después de un par de meses visitándolo en la playa, pude adquirir un poco de terreno en la punta y esta es una imagen de cómo la encontré. Todo quemado, al igual que lo que pasa en todas las estaciones secas alrededor, ¿no? la quema. Entonces yo recuperé unos materiales de la construcción del puente, andamios, etcétera, formaletas, y me puse con la gente de ahí, con la gente con los cuales había viajado por todo el país construyendo, a construir, porque realmente había entendido que lo más importante en la arquitectura, una de las cosas más importantes es la construcción, el acto de construir, de meter la mano, ¿no? y construir. Era una idea muy sencilla, iba a ser un techo, ¿no? Disfrutando de esta vista a 360 grados y hecho con materiales reciclados, sin ninguna pretensión más que poder disfrutar del lugar. Y tengo que decir que para mí, ya a estas alturas e incluso en ese momento, lo que me interesaba más que la estética de un proyecto, de una arquitectura, es qué vida ofrece esa arquitectura.
¿Cuál es la experiencia vital? ¿No? ¿Cómo es que me va a poner en el momento para que yo crezca como persona, como creador, etcétera, etcétera? Y esto era en el año 96, por ahí, 97, que estábamos construyendo. Y actualmente, estas son unas imágenes de hace unos 6, 7 años para atrás. Tenemos, ya pueden ver que la Punta San Lorenzo aquí, con la isla de Santa Catalina ahí en el fondo. Ahí en el fondo, más allá, es la península del Azuero. Y todo lo veo desde acá arriba. Esto ahora es esencialmente así. Ya volvió el bosque y la casa es esta. Entonces, mi interés era de vivir en conexión absoluta y total con la naturaleza. San Lorenzo siempre fue para mí una especie de laboratorio para probar materiales, para justamente investigar la capacidad de vivir tan interconectada con la naturaleza. Vuelvo a esto porque la idea de estas paredes que se mueven es que obviamente en algunos momentos viene la lluvia horizontal del sur y entonces uno tiene que cerrar, ¿no? Pero cuando hace buen tiempo uno abre. O sea, la casa se modifica, se muta, se transforma según el tiempo. Esta es una imagen que demuestra justamente esta intención de conectar interior y exterior. Esta es una piscina cisterna que capta agua de lluvia. También captamos agua de lluvia para usar en la casa. Es mi refugio, o era siempre mi refugio, el lugar donde yo pude conectar y recargarme las baterías en la presencia de la naturaleza, simplemente contemplando este tipo de entorno. Como mencioné, San Lorenzo era y sigue siendo un lugar para experimentar. Hace, 15, 20 años prácticamente, 15 años para atrás, 17, mi hija Lucía, esa niña ahí, me había pedido una casa de árbol, entonces yo tenía que experimentar con la casa del árbol y esto fue el resultado utilizando materiales del sitio, todos los materiales encontrados en el sitio. Esto es una foto relativamente recién, en donde se puede apreciar cómo la naturaleza volvió a comer la casa que está aquí. Y de paso menciono nada más que la casa está construida encima de la roca más antigua de Panamá. De hecho, en esta formación aquí frente a la casa se extrajo hace 15 años para atrás un espécimen de roca, se llama, en inglés pillow lava, o sea, magma de almohada, lava de almohada. Y esa roca está en el Biomuseo, en justamente la exhibición que habla de cómo surgió el Istmo de Panamá del fondo del mar. La Casa Salo para mí fue como el inicio del diseño de una serie de residencias. Enseguida siguió esta casa en Gamboa que hicimos para la familia del director del Smithsonian en ese entonces. Él me había pedido que hiciera una casa como de Gamboa, pero sin ser una réplica de la casa de Gamboa. Entonces, para mí la casa de Gamboa, de nuevo, yo experimenté la casa de Gamboa sin aire acondicionado, ventilado naturalmente, pero pensé en un sistema de persianas que permitiera pues, que la casa se ventilara naturalmente. Entonces está elevado encima del suelo como en la casa tradicional. En esa época también entonces tuve el encargo de la Fundación Avifauna Eugene Eisman, que es una fundación dedicada a la preservación de los hábitats de aves panameñas. Y uno de los lugares más importantes de avistamiento de aves es el Camino del Olivoducto. Entonces, la fundación consiguió una concesión de tierras ahí y se creó el Panama Rainforest Discovery Center. El evento, o sea, el artefacto más
emblemático y funcional para un avistador de aves es la torre de observación que hicimos. ¿Y por qué? Porque las especímenes de aves viven en estratas dentro del bosque tropical. Entonces, la acción muy sencilla simplemente de subir una escalera desde el lecho del bosque hasta encima del dosel le permite a un avistador ver todas las especies que uno quiere, desde los que viven en el suelo, los que están en medio, y luego desde arriba los que están volando por encima, cuando por ejemplo están todas las migraciones de los raptores que pasan por Panamá todos los años. Y esta es una imagen de la torre en el bosque. Hay que decir que se construyó la torre sin tumbar un solo árbol. No se tuvo que hacer uso de grúa ni nada. Se construyó con un sistema de construcción muy innovador que inventó o que propuso el constructor. Luego vino esta casa en el Copé, cerca del Parque Nacional Omar Torrijos. Aquí la referencia era la montaña encima, enfrente, la cordillera, y la casa tomó la forma un poco del terreno donde estaba situada, y tiene una forma básicamente en ese, que permite que la casa siempre está dando al vacío, donde en el fondo hay un río y luego al otro lado pues las vistas de la cordillera. De nuevo usamos materiales reciclados donde posible a mano. O sea, todo ese muro rojizo es material machimbre reciclado de proyectos de la zona del canal que habían sido demolidos. Ahí está el dueño en uno de estos decks que vuela sobre el espacio. Luego, esta es una casa que me encargó un amigo pintor en el valle. Este era el sitio. No queríamos tocar estas rocas volcánicas ni los árboles, así que básicamente lo que ideamos era un paseo, una casa que fuera más bien como una ruta entre los árboles. Es muy difícil sacar una foto porque no es un objeto, es, como digo, es como un camino. Aquí es la entrada. Este es el estudio del pintor y estas son imágenes de nuevo con otra materialidad y un tema de seguridad porque es una pareja mayor y no estaban dispuestos a vivir en conexión tan cercana como nosotros en San Lorenzo. Pero siempre buscando esta conexión entre interior y exterior. Y aquí se ve cómo la casa se tuvo que cortar los techos, etcétera, para que mantuviéramos los árboles. Y por último, esta es la casa para una violinista en Pedací. La violinista, aquí se ve de nuevo otro sitio magnífico de estos, donde la referencia es el horizonte del Pacífico. Cuando fui la primera vez al sitio con el dueño, había ballenas jorobadas saltando enfrente de una mamá con su cachorro saltando y era muy obvio cómo tenía que ser la casa, totalmente orientada hacia el espectáculo. Y resulta que también tiene una excelente acústica y la violinista Graciela Núñez, Chelín, pues está haciendo maravillas con su música en ese lugar. Ha montado talleres de música. Sí, yo quería comentar algo porque es importante que avanzáramos. Ha sido maravillosa toda la presentación de estas casas en las que has trabajado. Es maravilloso. Solamente decir algo que, como dijo el gran arquitecto mexicano Luis Barragán, mi obra es mi autobiografía. Entendemos ahora por qué el contexto de Gamboa te marcó en todos tus diseños de casas particulares. Es revivir siempre el momento, el instante, que es una filosofía, pero también es una arquitectura en tu caso, ¿no? Entonces, mezclas filosofía con Panamá, con Gamboa y con nuestro contexto, ¿no?
y con tu forma de vida también, que es maravilloso. Yo sé que es muy difícil pedirte que resumas el gran proyecto, uno de los proyectos más importantes de nuestro país, pero por favor sería fenomenal para poder, hasta cómo podemos resumir el gran biomuseo del cual tú fuiste el encargado de manejar la dirección de los arquitectos, entre los arquitectos e ingenieros, con Frank Gehry, el diseñador, el gran arquitecto, y aquí Panamá con la construcción. Bueno, definitivamente esto es, si quieres, es el extremo opuesto a mi trabajo residencial. O sea, esto sería el extremo opuesto no solamente en tema de fondos para construir, sino en complejidad. Porque este proyecto es uno de los proyectos de construcción más complejos. Yo diría que probablemente es el más complejo de Panamá, pero de una muy alta complejidad. Yo había conocido a Gehry en el 84 y a principios en el 2000, por ahí hubo una invitación a licitar para hacer la empresa de ingenieros y arquitectos ejecutivo en representación del equipo de Gehry. Nosotros éramos 4 o 5 empresas que competimos y nos seleccionaron a nosotros. Formamos un equipo bueno, nosotros arquitectos y ingenieros panameños para ser las contrapartes de los de Estados Unidos. Estas son imágenes recién construido el biomuseo sin que se haya construido todo ese jardín botánico que era fundamental dentro del diseño. Pero lo que a mí me impactó sobre todo es, de nuevo, es el aspecto tecnológico. Porque uno pasa de esto. Este es un dibujo, un sketch de Frank Gehry, en donde aquí se ve todo el edificio. Aquí, esta es la planta básicamente cómo funciona. Este fue uno de los primeros. Tenemos siempre un centro, un atrio central, como un patio, un lugar en donde todo el mundo se reúne. En este eje, que es norte-sur, está ubicado una serie de pabellones que contienen las exhibiciones, okay, que relatan la historia del surgimiento del Istmo de Panamá. Y en este sentido está atravesado por estas entradas, las rampas que llegan de este lado hacia el canal y de este lado hacia la bahía. Y luego una serie de otros pabellones como un restaurante o una tienda, una sala de exhibiciones temporales, etc. Esto entonces se tradujo en este plano. Este es el plano basado en el sketch de Gehry. Y esta es la planta alta, digamos, y la planta baja. Entonces, esto es un dolor de cabeza tremendo. O sea, construir algo de esta complejidad. Y para poderlo resolver, Gehry desde los años 80 había adoptado un programa que se llama CATIA. Aquí lo ven aquí, CATIA UD5. Esto es por ahí del 2000, hace 20 años para atrás. CATIA es un programa de modelación en 3 dimensiones que fue desarrollado por Dassault Systèmes, que es la empresa aeroespacial nacional de Francia, en conjunto con IBM. Y lo desarrollaron para poder diseñar las casas, los aviones casa para la Fuerza Aérea Francesa. Entonces, todo esto aquí que está, esto es muy corto, pero hay unos que son muy largos. Esto aquí, estas notas, esta numeración, tiene que ver con la información que uno va generando en este modelo 3 dimensiones.
Y entonces uno puede visualizar la estructura en este modelo de 3 dimensiones. Esto tiene una precisión en cualquier punto X, Y, Z en el espacio encima de cualquiera de estas superficies. Tiene unas coordenadas de X, Y, Z que están pues exactas porque está en un modelo de 3 dimensiones. Lo que pasa es que uno pasa porque entonces usan esta maqueta o este modelo 3 dimensiones para crear los elementos constructivos. Aquí vemos una sección que viene de abajo en donde estamos viendo las losas y subiendo con los muros y columnas, etcétera, subiendo para arriba con la estructura. Patrick, quiero hacerte una pregunta, por favor. ¿Cuál fue, un poquito para resumir y quizás terminar dentro de poco ya tu magnífico conversatorio acerca de esta obra magnífica? ¿Cuál fue el gran reto, el gran problema y el gran resultado de hacer esta obra? Pues justamente la necesidad de construir en la realidad este modelo en 3 dimensiones. El biomuseo tiene cualquier punto en el espacio, en la estructura, en el X, Y, Z. Tenía una tolerancia de 6 milímetros. De 6 milímetros es 1/8 de pulgada. Okay, entonces, crear esta estructura con una tolerancia en todas las dimensiones de 6 milímetros era un reto increíble. Por eso, pues, originalmente se había pensado poder hacer la estructura en 2 años y tardó 8. E incluso con la ejecución de las galerías, aún más. En realidad, la construcción con interrupciones de cambio de gobierno entre Mireya y Martín Torrijos tardó prácticamente 15 años de construcción. Entonces, este es el lugar actual que todo el mundo conoce. Pero de nuevo, todo esto tiene que estar a 1/8 de pulgada de donde está en el modelo en 3 dimensiones. Y eso fue muy, muy, muy duro. Fue entonces un gran logro para la ingeniería panameña, que yo sé que tardó su tiempo, pero se logró de acuerdo a estándares internacionales y de acuerdo a lo que me has dicho y a lo que sé, a lo que quería también la firma de Frank Gehry, el gran arquitecto. Es un arquitecto muy famoso con obras muy conocidas, a veces controversiales, a veces totalmente admiradas. Yo creo que ahora es importante que abramos la posibilidad de que hagan preguntas algunos de los estudiantes, si quieren hacer preguntas, mientras tú enseñas estos espacios maravillosos de este gran museo. Este es un museo hecho en Panamá para nosotros y que tiene un atrio fantástico. A ver si alguien quiere hacer alguna pregunta o tiene algún comentario. A ver. Bueno, yo solo quisiera decir que a mí en verdad me encantaron las estructuras naturales, como que a mí me encanta ese tipo de cosas, entonces me gustó ver cómo no arruinan el diseño, o sea, la estructura natural, como que hacen las estructuras a base de esa naturaleza, entonces eso me encantó, me fascina. Gracias, Nicole. Nicole es una estudiante que siempre está muy al tanto de todas las conversaciones y ella es muy cercana a la pintura también, ¿no? Y gracias, Nicole. ¿Alguien más quiere decir algo? Yo sé que hay estudiantes interesados en arquitectura también, no sé si están aquí. ¿Qué le recomendarías tú, Patrick, a alguien que quiera estudiar arquitectura? Yo creo que es muy importante, de nuevo, ya lo hemos hablado mucho, pero y yo sé que probablemente es una idea difícil de transmitir,
pero es muy importante que uno entiende la importancia de realmente estar en el momento. O sea, hay que construir cosas, hay que hacer maquetas, hay que hacer esculturas, hay que pintar, hay que dibujar constantemente porque te obliga a concentrarte y a pulir lo que es tu arte e incluso te permite hacerte a ti mismo las preguntas y dar las respuestas. Como arquitecto, yo estoy convencido después de 40 y tantos años practicándolo, habiendo dejado la arquitectura para, a través de la construcción, volver a la arquitectura con mucha más certeza de lo que estoy haciendo. O sea, ya no tengo dudas de muchas cosas, solamente sobre todo cuando tengo la posibilidad de trabajar con clientes como que tuvimos con las casas. Pero la arquitectura no es, yo no creo que hay que verlo como un asunto de estética. No hay que apreciar el biomuseo por sus formas realmente. Ese no es, para mí, ni una casa mía, no es el propósito de la buena arquitectura. Toda la buena arquitectura que uno puede experimentar, incluyendo el biomuseo, lo importante es la experiencia vital que uno tiene allá adentro. ¿Cómo es que esto te pone en el momento? ¿Cómo es que estando en el atrio del biomuseo te das cuenta que estás en un lugar increíblemente maravilloso? Podría que lo dañara, ¿no? Ese aspecto, pero no lo hace. En los 8 años, yo he estado miles de veces en el biomuseo desde que se inició la construcción hasta cuando tuvo este aspecto. Y nunca ha sido igual cuando voy por allá. Hay algo diferente. Tengo una pregunta. Si tú tuvieras que hacer algún tipo de sugerencias o tener una idealidad sobre la arquitectura panameña ahora, ¿qué te gustaría? ¿Cómo te gustaría que fuese ahora la arquitectura que se hiciese en Panamá, especialmente con esos grandes edificios, tanto de residencias como de negocios? Mira, Humberto, las Naciones Unidas ha proyectado que para el año 2050 el 75% de la población mundial y que en ese año va a ser de 10.000 millones de personas, ¿okay? Va a vivir en ciudades. Así que el tema es hiper importante que haces, ¿no? También ahora con COVID, pues yo no creo y espero que no vamos a volver a donde estábamos hace 6 meses. Lo que estamos viviendo ahora, todo el mundo vive la experiencia de la importancia de tener balcones, de tener el aire fresco, etcétera, ¿no? de tener más verde, más árboles, más espacios públicos, más oportunidades para hacer ejercicios, para llevar una vida sana, ¿no? Conectada con la naturaleza increíble que tenemos en el mero centro de la ciudad si lo dejamos. Tenemos que dejar de rellenar y destrozar manglares. Tenemos que definitivamente ni soñar con entrar en la cuenca del canal. O sea, esa es la fuente del agua del canal que nos va a mantener durante años. Pero de alguna manera volvería a la idea de la zona del canal. Fíjate, tienes toda esta cadena de pueblos al lado del canal. En cada pueblo habitado por gente que trabajan en el pueblo. Y todos los pueblos conectados por un tren, tránsito masivo. O sea que eso es, para mí, una idea que tiene más de 100 años, que es perfectamente aplicable al futuro. O sea, siempre fue relevante, pero ahora, repensando cómo vamos a vivir. ¿Queremos vivir en una ciudad como hemos estado viviendo? Yo no. Yo quiero estar más en conexión con la naturaleza. En Europa, por ejemplo, ha habido ya movimientos grandes de gente yendo a ciudades por el tema del trabajo, porque los campos ya no producen, etc. Así que es un problema complejo, pero yo abogaría por una vuelta al campo.
porque la calidad de vida es mejor, indudablemente, ¿no? Yo tengo otra pregunta que quizá corresponde también a la clase de arte de 11 y 12avo. Es, ¿en qué medida la arquitectura es arte y no es una mera construcción? Bueno, como la pintura es arte, o como el baile es arte, o como la música es arte, de nuevo, ¿qué es lo importante? ¿Es el instrumento? ¿Es la obra o es la experiencia de crear la obra y luego de la experiencia que tienen los que disfruten de la obra? Eso es la importancia para mí de la arquitectura, de nuevo. Es la experiencia, ¿no? De nuevo, como mencioné antes, la buena arquitectura nos permite vivir una vida de sueño, como creo que he podido vivir hasta ahora y tengo la intención de seguir. Vamos a hacer... mediante la arquitectura. Sí, quiero abrir de nuevo para ver el espacio, a ver si alguien más quiere preguntar algo sobre el tema de arquitectura, ciudad, Panamá, nuestro contexto. Yo quisiera preguntar, Humberto, si Patrick nos puede dar alguna referencia de qué sucedió en nuestro país cuando las áreas de la zona del canal revirtieron y nadie tuvo la idea de preservar la arquitectura existente como un lugar único en el mundo, que ha ido desapareciendo poco a poco y para mí es una verdadera lástima. ¿Qué nos puedes decir con relación a eso? Bueno, las áreas revertidas, como recordará, era la ARI, ¿no? Se llegaban a la administración de la ARI, la Autoridad de la Región Interoceánica, y de la UABR, que es la ente que comercializa la arquitectura. Yo creo que la zona del canal se pudo preservar todos esos años porque no era propiedad privada. Entonces, al revertir y transformar la zona del canal en propiedad privada, uno comienza a ver pues ya la gente marcando su lote con los muros, o sea, cambia totalmente el paisaje de la zona del canal, agregan un elemento a la casa o tumban la casa y hacen otro porque es su propiedad. Tienen el derecho de hacer con su propiedad, con límites, obviamente, lo que tienen el derecho, porque es su propiedad. Pueden pintarlo de rosado, pueden totalmente, pero lo que sea. Pero en la zona del canal no se podía, porque no era propiedad privada. Pero nunca se nos ocurrió como Estado decidir que esa área se iba a preservar de determinada manera poniendo algún tipo de restricción, como ocurre en otros países con lugares históricos, en donde se tiene que hacer lo que quiera con el ensayo. 100% de acuerdo con usted de la necesidad de hacerlo. Ojalá que no sea demasiado tarde. Pero, por ejemplo, el pueblo de Gamboa, para mí, debería tener por lo menos una norma parecida o igual al casco antiguo. Uno no debe, o sea, en el casco antiguo también restringen, ¿no?, la manera de alterar, o sea, la posibilidad de alterar la propiedad privada, porque está en un contexto histórico, ¿no?, urbano. Yo espero que también se aplica, por ejemplo, a Colón, las restricciones a las modificaciones, pero para mí sí, definitivamente, mira, el pueblo de Gatún se tumbó porque se hizo la tercera exclusas, básicamente desapareció. Y el pueblo de Gatún, bueno, para mí yo soy sesgado, ¿no? Gamboa es el pueblo más bonito del mundo, pero Gatún es el segundo más bonito. Y desapareció porque, bueno, hay que el comercio mundial, ¿no? Y el comercio puro y simple. El desarrollo de la ciudad de Panamá es una historia del desarrollo privado inmobiliario, la venta de
y sigue siendo el caso. Sí, yo quiero, si no hay ninguna pregunta más, que sería fenomenal, pero si quieren, claro, todos los alumnos y las alumnas de quinto y onceavo, pues terminar con esa idea de nuestro contexto de Panamá, de historia relacionado con la antigua zona del canal, con el contexto de ahora, encontramos en el Biomuseo. Recordar también que Patrick, cuando nos habla de Gamboa, nos habla de él mismo, su biografía es su obra, y cómo él entiende nuestra realidad, nuestra naturaleza, nuestro enclave en función de la arquitectura y del momento, de pensar, de sentir, de pensar físicamente como surfer que él es, como persona que trabaja hands-on en las construcciones, pero que también diseña ideas en que deja correr los vientos, los espacios, en que la naturaleza forma parte completa, se cohabitan, y lo hace de una manera pues sofisticada, muy panameña, porque somos sofisticados cuando sabemos cómo utilizar todos estos elementos que tenemos nosotros y que somos nosotros. Entonces, agradecerte, Patrick, por todo tu recorrido, desde Gamboa hasta París, hasta Barcelona, pasando por el Sáhara, Sudáfrica, volviendo a Panamá, y esas casas maravillosas y los museos que estás haciendo, que vas a hacer seguramente. Desde la IP te queremos agradecer, bueno, yo en nombre de los alumnos y de la administración de la IP, y ojalá que, bueno, si alguien más también, a cualquier alumno o alumna, yo sé que hay interesados en todo lo que es diseño y arquitectura, quiere contactarte, por favor, que seas parte del proyecto de Art Influences, ¿no? Y cualquier pregunta, ¿no? Porque siempre hay dudas, hay preguntas. Esto es para un diálogo, no para establecer normas, sino para dialogar siempre acerca de las posibilidades o no. Y gracias, Yeta, por todo también. Un verdadero placer, una vez más, en nombre de la Junta Directiva de la Academia Interamericana de Panamá. Patrick, te damos las gracias por una excelente tarde en tu compañía y compartiendo con nosotros todas tus aventuras. La verdad que mataría por hacer una casa contigo. De verdad, lo máximo. Wow. Con gusto, cuando quiere. Un verdadero. Yo también quiero agradecerles a Yeta, a Humberto, a la IP por la oportunidad de colaborar con ustedes, y definitivamente podrán contar conmigo de aquí en adelante. La escuela, los estudiantes, siempre abierto a compartir experiencias e intentar hacer que buscan su propio camino, ¿no? Hacia adelante. Así es, de eso se trata. Trabajar se convierte en una verdadera diversión cuando lo logramos hacer con lo que nos gusta. Así que se ve que tú la estás pasando muy bien. Muchas gracias nuevamente, y gracias, Humberto, por todo lo que haces. Gracias, chicos, por su atención. Gracias a todos los invitados que nos acompañaron la tarde de hoy, y hasta la próxima vez. Gracias a todos. Chao. Gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Chao, gracias. Gracias. Chao. Gracias, Humberto. Gracias, Yeta. Chao. Chao. Gracias. ¿Cómo hago esto? Gracias, Silvia. Gracias, Ana Elena. Gracias a Patrick y a ustedes. Buenísimo. Gracias. Mil gracias. Gracias, Humberto. Gracias. Gracias a la Academia por la invitación, a Patrick y a esos niños que compartieron este momento íntimo con él. Una belleza. Gracias, Zoila. Gracias a ti. Súper, súper. Mamá, mira tú. Abrazos y gracias. Chao. Maravilloso estuvo. Muchas gracias. Gracias. Encantado. Lo vamos a subir al YouTube channel de la Academia con tu permiso, Patrick, si nos lo permites. Perfecto, cómo no. Estoy muy orgullosa, Yeta, de estas charlas de Humberto. Una maravilla. Muy contenta de que los niños de la Academia tengan oportunidad de
escuchar este tipo de charlas. Sí, la verdad que ha sido maravilloso. Sí. Gracias. Muchas Hasta gracias. luego. Gracias, hasta luego. Thank you, Adrián, también por estar aquí. Está Adrián también. Sí. Está Adrián Samos, nuestra gran curadora y crítica de arte. Gracias. Gracias mil, estoy emocionadísima. Yo los escucho siempre a ustedes y siempre es una experiencia maravillosa y aprendo muchísimo. Y lo que está haciendo la IP contigo y con estas personas es algo único. Y bueno, gracias por la invitación. Esta es de las cosas positivas de la pandemia. Otherwise sería bien complicado. Así que Así es. Así es, Jetta. Pero Sí. han aprovechado maravillosamente y gracias nuevamente. Dale un abrazo. Saludos a todos. Muchas gracias, Adrián. Bueno, muchas Bien, gracias. no, Me gracias a retiro ti. a the next meeting. Muchísimas gracias, lo disfruté muchísimo y te lo juro que, wow, qué belleza tener la oportunidad de tenerte a ti como arquitecto de vida, porque no es un arquitecto de una casa, es de vida, es allí donde vas a disfrutar. Qué rico, wow, felicidades. Por allá te voy a mandar un par de interns a ver si podemos duplicar o multiplicar. Cómo no, con gusto, claro que no. Sí, Lo hay que comenzar temprano. Hay que, así es. Sí. Muchas gracias. Voy a cerrar entonces la reunión de verdad de corazón diciendo gracias. Muchas gracias. Que tengan lo mismo le digo. Gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias.